pensar que venir a la iglesia es un tiempo desperdiciado. Lo más hermoso es estar en la casa del Señor adorándole. Amén. Padre, te quiero dar las gracias por todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, Padre, por tu mano. Agradecemos, oh Dios, nuestras familias que están aquí, Padre amado, familias que no están aquí, Padre, pero que son parte de tu rebaño, que son parte de tu pueblo, Padre, a los cuales te pedimos que tú los bendigas y que los sanes, Padre amado, para que ellos puedan estar con nosotros pronto, Padre. Bendícelos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y también pido porque tú obres, Señor, a través de las Escrituras, que las bendigas de tal manera que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nuestras vidas sean transformadas y que podamos encontrar edificación e instrucción como padres para poder guiar a nuestros hijos, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Salvador de nuestros hijos. Padre, te ruego que tú nos ayudes a ser sabios y entendidos en tu enseñanza y que nos ayudes a guardar nuestros corazones y a enseñarle a nuestros hijos a guardar sus corazones, Padre. Te pido también al mismo tiempo que me ayudes, Señor, a exponer las Escrituras. Guíame, oh Dios, para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en mis hermanos, en nosotros, Padre. Y ayúdame, Señor, a hacerlo apegado a la Biblia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hoy tenemos nuestro segundo tema, que se llama Conociendo el corazón de nuestros hijos. Algunos papás asumimos que conocemos muy bien a nuestros hijos, ¿no es cierto? Bueno, hay áreas que quedan intactas y a veces son las más peligrosas. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en Marcos. Permítanme, en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos 7, versículo 21 al 23. Dice de esta manera, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Algunos se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la crianza de los hijos? ¿No es así? Ese es un texto que mayormente se usa para predicar y siempre, por lo regular, se tiene en mente a las personas adultas, pero hermanos, no es de esa manera. No podemos limitar las Escrituras a cierta edad de personas, ¿verdad? Las Escrituras tienen un amplio alcance, de hecho es infinito el alcance que las Escrituras tienen y abarca no solamente nuestras vidas, sino aún las vidas de nuestros propios hijos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos padres piensan que cuando sus hijos nacen son como vasos vacíos y que las circunstancias los van llenando o los van a ir llenando, ya sea de experiencias buenas o malas, y según esas experiencias o circunstancias ellos serán ya sea buenas personas o malas personas. Hermanos, si esto es así, entonces tenemos que preguntarnos como papás, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a corregir la conducta de nuestros hijos? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a corregir la conducta de nuestros hijos? Es decir, solo metámoslos en una burbuja, creámosles una atmósfera libre de maldad y ellos van a ser buenos completamente. Permítame, hermano, dar una observación. La conducta habla sobre las acciones de una persona, ya sean niños o jóvenes o asimismo adultos, y una de las cosas que nosotros podemos identificar a muy corta edad, ya sea en un niño o en una niña, es el egoísmo. Eso es algo que inmediatamente vamos a poder discernir en un pequeño niño. Ellos no comparten sus juguetes, ellos no comparten su comida, ellos no tienen por naturaleza compartir lo que ellos creen que son de ellos, mucho menos al papá, nada. Ellos no comparten
casi nada. Es muy raro el niño que le gusta compartir, ¿verdad? De hecho, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen ciertas resistencias, ¿verdad? Tienes casi que obligarlos a que coman sus verduras, ¿verdad? Y coman cosas que les van a ayudar en su crecimiento, y ellos van a oponer una resistencia. Ellos siempre, desde muy temprana edad, casi desde bebés, luchan por su independencia y luchan por ser independientes de ti, de que tú no guíes sus vidas, de que tú no los lleves hacia las cosas buenas. Y esa es una observación que tenemos que tener muy objetiva, aún en los pequeños, en los recién nacidos. Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó esas cosas a un bebé, hermanos? ¿Quién le enseñó esas cosas a un bebé? Bueno, lo que yo creo, y creo que muchos creen lo mismo, es que ya venían así de fábrica. Ellos nacen así de fábrica. Es decir, que cuando vemos a nuestros hijos con una conducta que es reprobable o reprobada, seamos sinceros, hermanos. Pensamos realmente que cuando vemos a nuestros hijos con una actitud reprobada, pensamos que algo no está bien en el corazón de nuestros hijos, o pensamos que si solo tratamos su conducta serán buenos niños, y entonces nosotros habremos logrado nuestra meta como padres y podemos ahora sí por fin felicitarnos a nosotros mismos. Bueno, hermano, permítame por favor decirle que si solo nos enfocamos en la conducta de nuestros hijos, no estamos haciendo nada diferente al mundo secular siendo padres cristianos. No estamos haciendo nada diferente. Es decir, si usted echa una miradita a cómo los padres tratan con sus hijos fuera de lo que es el ámbito de una iglesia cristiana, se va a dar cuenta que el enfoque principal es hacia la conducta. Todos los papás están enfocados en tratar la conducta de sus hijos, ¿verdad? Y si nosotros hacemos lo mismo, hermanos, entonces no estamos marcando una diferencia como padres cristianos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debiéramos saber cómo tratar a nuestros hijos en su camino, ya que nosotros tenemos la palabra de Dios y también la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que se espera. Pero debemos de ser al mismo tiempo sinceros en que la mayoría de padres nos enfocamos en la conducta de nuestros hijos, y que al mismo tiempo es algo muy arraigado en nosotros. Es decir, nosotros estamos muy arraigados a tratar solo la conducta de nuestros hijos. Solo en eso basamos toda nuestra paternidad o maternidad, la crianza de nuestros hijos, en que su conducta sea, en nuestra opinión, recta, ¿verdad? Y muy pocas veces nosotros consideramos que estamos creando pecadores. Sí lo ha considerado, ¿no? ¿Ha considerado que lo que usted está creando son pecadores? Como dice Paul Tripp, somos pecadores, es decir, los papás criando pecadores. Somos pecadores creando pecadores. Y yo sé, hermanos, que nos cuesta ver a nuestras hermosas criaturitas como un pecador más. Nosotros vemos esas ternuritas y nos cuesta, de verdad nos cuesta, se nos hace difícil verlos como un pecador más, que necesita un pastor que pastoree su alma y la lleve a Cristo desde pequeño. Nos cuesta verlos de esa manera. De hecho, hermanos, allí es donde comienza todo. Recuerda lo que hablamos la semana pasada. Como cristianos, cuando nuestros hijos nacen, los traemos a la iglesia, hablamos con el pastor y hacemos una ceremonia para dedicarlo a Dios y nos comprometemos a criarlos en la amonestación del Señor, según Efesios capítulo 6, versículo 4. Después, conforme va pasando el tiempo, nos vamos olvidando de que nuestros hijos son pecadores y que no son buenos, son inocentes, pero no son buenos, hermanos. Son inocentes, pero no son buenos, por favor, retenga. Todavía no conocen el mal, ni en ellos, ni en otros. Por eso son muy dados a confiar en cualquier persona y a veces se van sin saber que puede haber un depredador. Ellos se van porque son inocentes, pero eso no significa que sean buenos, hermanos. Ellos no nacen vacíos.
ni son como papeles en blanco. Ellos nacen ya manchados de fábrica, manchados de fábrica. Por favor, si usted me acompaña al Salmo 51, versículo 5, se dará cuenta de esto. Es decir, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, y cuando la palabra de Dios es inspirada y dice algo como lo que el Salmo 51:5 dice, entonces nosotros lo creemos. Es decir, Dios dijo lo que acaba de decir, o lo que dirá. Dice, he aquí yo nací en iniquidad. Este es David hablando, el rey David hablando. Dice, he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Y por si acaso tengo que aclarar que lo que no está diciendo David es que él fue concebido producto del adulterio de su madre. Eso no es verdad, hermanos. Lo que él está diciendo es que él ya nació con el pecado en su vida, que él ya nació con pecado en su corazón. Y conforme crecen los niños, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que batallamos con conductas que nos sacan de quicio. Es decir, David acaba de decir que él nació en pecado, con pecado, ¿verdad? Él acaba de decir, no se refiere a que su madre lo concibió producto de un adulterio, se refiere a que él fue concebido en pecado y nació con pecado, hermanos, con pecado, ¿verdad? Entonces hay una propensión natural en su corazón al pecar, aún desde pequeño, desde la concepción. Ahora, conforme nuestros niños crecen, nosotros nos damos cuenta que batallamos con conductas que a veces nos sacan de nuestro quicio, ¿no es así? Es decir, nos sacan de nuestra comodidad, es decir, nos alteran completamente, nos descomponen en nuestro carácter, por así decirlo. Cuando vemos las rabietas de un niño de 1 año o 2, al principio, hermanos, hasta los vemos graciosos, ¿no es así? Y nos reímos de ellos, de ver esas rabietas que dan y que se tiran al suelo y hacen cosas. Y no, por favor, los que tienen bebés, no estoy hablando directamente a los que tienen bebés, ¿ok? Por favor. Hermanos, cuando nosotros vemos estas rabietas, a veces se nos hacen tan graciosas y solemos hasta reírnos. Nos dan risa sus rabietitas, decimos nosotros. Pero, hermanos, cuando esas rabietas las hacen en medio de un supermercado y en la iglesia, eso como que nos comienza a inquietar, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es una muy mala señal de que algo no está bien en el niño o la niña. Pero no es solo su conducta, hermanos. Solo trate de imaginar, por favor, solo trate de imaginar que lo único que hace ver la rabieta de ese pequeño niño o niña como algo inocente es la edad. Es la edad que ellos tienen. Pero por favor ahora trate de imaginar la misma intensidad de la rabieta de un niño de 2 años, pero ahora en un joven de 15 años. Y que ahora tiene un cuerpo que tú no puedes controlar. Que todo lo que digas te lo tira en la cara de regreso. Que grita y arroja cosas por el aire. Que ahora ya golpea las puertas, sale de la casa sin importarle tu opinión. Es decir, no vamos a mirar a un joven de 15 años tirarse al piso y gritar, no. Vamos a mirar las mismas rabietas, pero en una intensidad mucho más elevada, mucho más grande. Es decir, es el mismo hijo que te hacía rabietas a los 2 años, pero ahora ya tiene 15. La misma ira, pero agravada. El mismo egoísmo, pero aumentado. La misma rebeldía, pero ahora igual agravada, aumentada, descontrolada en ocasiones. Ya no es tan gracioso, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que ya no es tan gracioso? Bueno, de eso se trata, hermanos. De ir previniendo ese tipo de rabietas que vemos en nuestros hijos que nos controlan. Nos controlan como padres. Decimos tener la autoridad, pero eso solamente es en teoría, hermanos. En la práctica, esas pequeñas seres curiositos, hermosos, que te dan ganas de abrazarlos y apapacharlos, a veces nos controlan. Cuando ellos gritan y patalean, lo que están diciendo, oh, no, tú no te vas a alejar de aquí. Yo te amo demasiado y no voy a estar solo, ni lo creas. A mí me vas a dar lo que yo quiero, así es que te quedas.
¿Y qué hacemos, hermanos? Nos quedamos y les damos lo que ellos quieren. Pequeños seres dominantes. Pequeños seres dominantes. No es tan gracioso, hermanos. Sí, debemos de reírnos, pero al mismo tiempo debemos de tener cuidado. Cuidado. La conducta de nuestros hijos nos dice lo que hay en su corazón. Piénsalo bien, hermano. Piénsalo bien. Los papás somos muy buenos para detectar la conducta de nuestros hijos. Decimos que los conocemos, ¿no es así? Por ejemplo, si tu hijo o hija, de alguna manera tú lo comienzas a notar triste, serio, aislado, sabes tú que esa conducta no es parte de ella o de él, y deduces que algo le pasó, o está pasando en él o en ella. Tú quieres saber por qué se está comportando así, por qué se está alejando de todo. Y ahora, de ser una niña, niño extrovertido, es introvertido. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le está haciendo comportarse así? Para poderlo ayudar. Nos interesan nuestros hijos. Bueno, este cambio de conducta, hermanos, que nosotros detectamos en nuestros hijos, no es la misma conducta que tendemos a detectar respecto a otros asuntos. Por ejemplo, los papás no vemos con frecuencia que la ira que desde niño tenía el hijo o la hija es una señal. Nosotros solemos decir, siempre ha sido así. ¿No es verdad? Es decir, cuando los vemos tristes decimos, oh, no es así, algo le está pasando y nos preocupamos. Pero cuando los vemos llenos de ira, de rebeldía, que son enojones, respondones, decimos, oh, él siempre ha sido así. O sea, estamos siendo ciegos a un problema real, hermanos. Estamos siendo ciegos a un problema real. No conocemos el corazón de nuestros hijos. La conducta de nuestros hijos, por favor, escuche, la conducta de nuestros hijos nos avisa que algo no anda bien en su corazón. Dios, escuche, Dios como diseño puso la conducta en nuestros hijos a forma de alarma a los padres. Cuando nosotros vemos una mala conducta en nuestros hijos, es una alarma y es diseño de Dios, hermanos. Es una alarma que nos dice a nosotros los papás que algo no está bien en nuestros hijos. Es su conducta la que nos dice que nuestros hijos necesitan quien pastoree su corazón no redimido, no convertido, un corazón incrédulo. Porque tengo que decir, hermanos, que nuestros hijos no nacen cristianos solo por el hecho de que nosotros somos cristianos. Ellos nacen pecadores con una propensión a pecar y alejarse de Dios, ¿verdad? Que si nosotros no nos tomamos en cuenta, nuestros hijos se pueden perder. No solo en el mundo, hermanos, sino por una eternidad en el infierno. Esto es algo grave. Desde el punto de vista bíblico y desde una vista objetiva como padres, ese es el destino de nuestros hijos. Ese es el destino de nuestros hijos. Si ellos no encuentran en Jesucristo un Salvador personal que los salve de los pecados personales de ellos que los llevan al infierno. Con esto que acabo de decir, hermanos, se entiende que la raíz del mal está en el corazón del niño o joven y no en su conducta. No en su conducta, hermanos. La conducta es el síntoma. La enfermedad está en el corazón del niño, en el corazón del joven. Su conducta solamente son síntomas, pero la verdadera enfermedad está en el corazón del niño o del joven. Como escribe Paul Tripp en el primer capítulo del libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos, dice, las escrituras enseñan que el corazón es el centro del control de la vida.
por lo que la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Y Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos ayuda a verlo de esa manera. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que la conducta de una persona es una expresión de la abundancia del corazón. El proverbio, hermanos, que acabo de citar, nos manda a cuidar lo que entra a nuestro corazón, porque los manantiales de la vida fluyen de nuestro corazón. En otras palabras, si permites que tu corazón se llene de mal, este mal en tu corazón afectará tu conducta y tu manera de vivir. Tu manera de vivir. Es decir, si tú anidas el pecado en tu corazón, definitivamente ese pecado que anida ya en tu corazón afectará tu conducta. Afectará tu manera de vivir. Por eso, el cristianismo se caracteriza por una manera diferente de vivir. ¿Por qué? Porque se supone que en Cristo nuestros pecados pasados fueron redimidos, fueron perdonados y nos dio una nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu Santo en una novedad de vida, en una vida diferente, en una vida contraria a la que llevábamos anteriormente. Es decir, los que nos conocían antes, que éramos iracundos, chismosos, mal hablados, ahora nos ven y dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Bueno, hay una nueva naturaleza en nosotros que hablan de una manera de vivir diferente. Pero cuando hay pecado, hermanos, en nuestros corazones o en el de nuestros hijos, ese pecado en sus corazones afecta su conducta, su manera de comportarse. Permítame demostrar esto con el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo es que Jesús nos confirma que lo que estamos hablando es verdad? Si por favor va a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23 nos dice, que fue el texto que leímos al inicio, dicho sea de paso. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres, escucha, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí usted se puede dar cuenta, hermano, que todo este tipo de conductas pecaminosas tienen como su centro de operaciones el corazón contaminado por el pecado. Todas esas maldades de dentro salen. De dentro salen. Pero también el Evangelio de Lucas corrobora nuestro punto. En Lucas 6:45, permítame leerlo, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, cuando nosotros vemos en nuestros pequeños rebeldía, indiferencia a nuestra autoridad, cuando los vemos cometiendo actos que de ninguna manera podríamos nombrarlos de otra forma sino como pecados, en seres pequeños, esa conducta en realidad lo que nos está diciendo es de lo que está lleno su corazón. De lo que está lleno su corazón, de lo que hay en el corazón de ese niño o de ese joven. Estos pasajes, dice Paul Tripp,
nos enseñan que la labor de la crianza de los hijos se debe centrar en su corazón, hermanos. En su corazón. Y que la conducta no es un asunto fundamental. El asunto básico es lo que está ocurriendo en el corazón de nuestros niños o adolescentes. Porque el corazón es el centro del control de la vida. Es decir, lo que hay en el corazón es lo que controla nuestra vida, hermanos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que controla nuestra vida. Vea la vida de una persona llena del Espíritu. Que dicho sea de paso, ser lleno del Espíritu, hermanos, no tiene nada que ver con hablar lengua, sino ser lleno de la palabra. Vea el paralelo en Colosenses, hermanos. Lleno de toda la palabra de Dios. Y cuando usted ve una persona llena del Espíritu, que es lleno de la palabra, se dará cuenta que su vida, es decir, su manera de vivir, su manera de comportarse, su conducta, es muy diferente, hermanos. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón, hermanos, es lo que dirige, es lo que conduce nuestra vida. Si estamos llenos de la Escritura, estamos llenos del Espíritu y el Espíritu nos guía hacia toda verdad. Pero si nuestro corazón está lleno de pecado, hermanos, ¿cómo podremos hacer las obras del Espíritu? No podremos. Haremos las obras que son de la carne, que es pecado. Y más pecado, hermanos. Hay una gran diferencia. Así que nosotros podemos decir que su conducta está controlada por su corazón. Y si el corazón del niño o joven hay pecado, y créame que lo hay, hermano, por favor. Ese pecado domina su vida y lo lleva a conductas que ni él mismo entiende. Eso es algo que vamos a ver en sermones posteriores. Que ni él mismo entiende. Por eso les irrita que tú trates con su conducta. Ellos no entienden. ¿Has tratado de explicarle a tu joven algo que está mal? Y para ellos no tiene sentido. No tiene sentido. Y le buscan de una manera y le buscan de otra. Ellos no ven mal su pecado. Ellos no lo pueden ver mal. No tiene sentido, dicen ellos. No tiene sentido lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque vamos a mirar también en sermones posteriores que ellos son ciegos exactamente igual que un incrédulo. Están tan ciegos que no se pueden dar cuenta que están ciegos. Por eso resisten tanto la crianza de los padres. Por eso resisten tanto la autoridad de los padres. Ellos no consideran que necesitan ayuda. Ellos tienen un concepto muy diferente de sí mismos. Pero comparado con las Escrituras, van a chocar. En algún punto van a chocar. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros como padres. Así es que esto debe llevarnos a pensar, hermanos, que solo tratar con la conducta de nuestros hijos es un error. Solo tratar con la conducta de nuestros hijos es un error. Y hermanos, tengo que decirlo, por favor, no tampoco nos vayamos a otro extremo, al extremo de pensar ahora que entonces no debemos hacer nada cuando nuestros hijos molesten a sus hermanos o sean rebeldes. No vaya a pensar que no debemos hacer nada. Debemos disciplinarlos, que es algo que vamos a mirar la semana que viene. Pero ahora, hermanos, nosotros sabemos que el problema está en su corazón y no en su conducta. Esto nos da un enfoque mucho más objetivo y vamos a mirar resultados mucho mejores a largo plazo. Y debemos aprender a tratar el corazón de nuestros hijos. Aprender a tratar con el corazón de nuestros hijos. Y podemos darnos cuenta fácilmente que su conducta, escuchen, nosotros como papás nos podemos dar cuenta fácilmente que su conducta no es el problema principal. Y esto lo digo, hermanos, por la frustración que nos causa tratar su conducta o su comportamiento. Solo analice, por favor, el tipo de estrategias con las que como padres intentamos corregir la conducta de nuestros hijos. Solo escuchen las estrategias. Nosotros, hermanos, tenemos la tendencia como papás a recurrir a un sinfín de medios tratando de corregir su conducta, como por ejemplo las amenazas. La mayoría de padres tendemos a amenazar.
más vale que te comportes, porque te voy a dar una que no se te va a olvidar toda tu vida. Amenazamos. Pero también, hermanos, especialmente los latinos, venimos de una cultura del grito, ¿sí o no? De una cultura del grito. Gritamos para todo. Voy a borrar la voz un poquito, ¿no? Gritamos para todo, hermanos. Es decir, hasta sin darnos cuenta. Pero mucho más cuando nuestros hijos nos molestan, tendemos a subir el tono de voz y ellos saben cuando realmente estamos enojados. Hacemos un tono de voz que es distinguible, es decir, se reconoce que algo serio está, más vale que me pare. O sea, recurrimos a esos medios, el grito. Pero hermanos, como papás, uno de los medios más ocurridos es el 1, 2, 3, ¿sí o no? Párate a hacer tu cama, párate a la escuela, más vale que arregles tu cuarto, más vale que me obedezcas. Y cuando no lo hacen, ¿qué hacemos? 1, tienes 1, 2 y 3. Ese 1, 2, 3, hermanos, es que ellos ya no entienden como que esto ya llegó al límite, más vale que me pare, más vale que me pare. Pero también, hermanos, tenemos la famosa chancla. En México se conoce la famosa chancla voladora. Esa chancla tiene una característica de dar en el blanco cuando la mamá la usa. Hermanas, o sea, la práctica las ha hecho grandes maestras. Esa chancla, hermanos. Y cuando no hay chancla, a mí una vez me voló un martillo así, ¡pum! Me paré seco, dije, ¡pum! Pegó en la pared y despostilló las piedras que estaban. Me paré seco, dije, no te muevas o te mueres. Pero a veces vamos más allá, hermanos, y utilizamos pellizcos, jalones de oreja. Cosas que no podríamos hacer en público, pero que sí las hacemos a veces en casa. Es decir, en público no podemos quitarnos la chancla, quitarnos el cinturón, entonces agarramos y bajita la mano, así sin que nadie se dé cuenta. Pellizco, pellizco, o jalón de greñas, o bajita la mano, jalón de orejas, y ellos entienden que algo está pasando. Pero también está la famosa frase de mamá que a veces dice, me voy a ir de la casa, me van a matar. Es decir, hermanos, recurrimos a chantajes como, ¿qué hice para merecer todo esto? También hacemos negociaciones con nuestros hijos. Si te portas bien y me sigues acompañando a la iglesia y ya dejas de hacer lo que estás haciendo, te voy a comprar tu PS5. Negociaciones. Vas a la iglesia y te compro tu PS5. Eso de ninguna manera es parte de la crianza, hermanos. Yo no digo que no se les deba de comprar si se puede hacerlo, pero no es parte de la crianza. Estamos negociando con nuestros hijos su conducta, su corazón. También recurrimos a las promesas. Muchas promesas que, la verdad, hermanos, muchas de las promesas que le hacemos a nuestros hijos no las cumplimos. Y algunos hemos aprendido y preferimos no prometer. No prometo. ¿Cuándo vamos a ir? Cuando pueda. Dime cuándo. No, cuando yo pueda, yo te llevo, yo te compro y yo te hago. Ya no prometemos porque aprendimos. Entonces, ¿por qué? Porque esto enoja y decepciona a nuestros hijos. Pero todas estas son estrategias para tratar la conducta, como el ignorarlos o llorar, frustrados completamente por no saber qué hacer con ellos. Hemos perdido el control, hermanos. Todas estas actitudes nos están diciendo que no tenemos la autoridad y el control de nuestros hijos. Ellos nos están dominando. Y usted lo puede ver cada vez más. Usted lo puede mirar en las redes sociales, como hijos les gritan a sus padres y algunos ya hasta los golpean. Estamos llegando a los últimos tiempos. Eso es parte, hermanos. Entre estos padres, hermanos, también están los papás que creen que sí saben lo que sus hijos necesitan. También los hay, hermanos. Ellos no van a permitir que sus hijos se les vayan de las manos, dice. Son dominantes y rígidos. Todo es disciplina y castigo. Mantenerlos ocupados es la tarea del papá o mamá. Van a la escuela, los niños los dejan en after school, salen los niños, comen y después inmediatamente hacen su tarea. Están en uno o más deportes, ayudan en casa a las labores y tienen que hacer lo que los papás o las mamás les dicen. Y yo no estoy diciendo, hermanos,
que esto sea malo, pero no veo pastoreo del corazón de los hijos aquí, hermanos. No lo veo. No lo veo. Es solamente mantenerlo ocupado para que su mente no esté pensando cosas que nosotros asumimos que están mal. En lugar de tratar su corazón, tratamos solo su conducta. Lo restringimos. Si nota, hermano, la idea es la misma. Que no tengan tiempo de nada para que sean bien portados. El problema es que no todos los niños pueden lidiar con padres que los ahogan. No todos los niños tienden a responder positivamente a este tipo de padres dominantes. Algunos son lastimados y algunos están siendo llenados de ira y de enojo. En algún punto, estos padres exasperan a sus hijos ignorando el mandamiento que está en Colosenses capítulo 3, versículo 21, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Llega un punto en que los lastimamos, los llenamos de enojo, y cuando ellos cumplen la edad que ellos creen que ya pueden, adiós papá, adiós mamá, y mejor de lejitos. Y a mis hijos ni te les acerques, abuela, porque ya sé cómo eres. Abuelo, porque ya sé cómo eres. Esto es de cuidado, hermanos. No hay un balance. No entendemos el pastoreo de nuestros hijos. Escuche, la disciplina sin amor y sin gracia se convierte en tiranía. Hay padres que nos convertimos en tiranos de nuestros hijos. Y los hijos definitivamente encontrarán el tiempo indicado para escapar de la tiranía de sus padres, si este fuera el caso. Así como vemos coreanos del norte escapando de la tiranía del que los domina. Escuchen nuevamente lo que dice Paul Tripp, hermanos. Y estoy a propósito mencionando Paul Tripp porque al final hablaremos del plan de lectura, hermanos, que tenemos con este libro, hermanos. Dice Paul Tripp: un cambio en la conducta que no proviene de un cambio del corazón no es recomendable, es condenable. Es condenable, dice Paul Tripp. La razón por la cual no es recomendable es porque no estamos creando hijos para que sean solo buenos por fuera, como los fariseos, hermanos. No serán buenos ante Dios si crecen así. Si no tienen un corazón arrepentido de sus pecados y conocen la gracia que Dios otorga, si no hay arrepentimiento de corazón, ellos no van a agradar a Dios, hermanos. No van a conocer lo que realmente significa es ser bueno o actuar de una buena manera que glorifique a Dios. Tratar solo la conducta de nuestros hijos es como solo estar cortando la mala hierba del jardín. La cortas hoy y la semana que viene ya está grande otra vez. No es así, hermanos. Es como limpiar un vaso por fuera cuando las manchas están por dentro del vaso. Es como podar las hojas de un árbol enfermo cuando es el tronco el que necesita medicina. Podar las hojas no soluciona el problema. A veces nosotros creemos ya va a cambiar, es así porque tiene 3 años. Pero esas actitudes egoístas, esos berrinches, hermanos, cuando no son tratados en el corazón de ese pequeño de 2 años, van a transcurrir 15 años y nos vamos a dar cuenta que el tiempo no necesariamente cura, ni redime, ni cambia el corazón de esos hijos. El tiempo no lo hace. No podemos confiar en que ellos cuando crezcan van a madurar y van a entender. No siempre suele suceder así, hermanos. No siempre suele suceder así. Es decir, hermanos, la idea de tratar solo la conducta externa de una persona es muy antigua. Escuchen, no es algo nuevo, hermanos. La idea de tratar la conducta externa de una persona es muy antigua y es practicada por todas las religiones. Por todas las religiones. Y los papás, aunque nos cueste, hermanos, somos muy religiosos también al educar a nuestros hijos. Nos conformamos con que sean bien portados por fuera, aunque por dentro estén llenos de pecados que tarde o temprano se van a manifestar. Es decir, hermanos, que muchas veces nuestros hijos
para mantenernos tranquilos y seguir en paz la fiesta en el hogar, son obedientes solo en su conducta externa. Solo en su conducta externa, pero por dentro no están de acuerdo contigo. No están de acuerdo contigo. No están de acuerdo cómo los disciplinas, cómo los corriges. No les gusta. Así que ellos son rebeldes a tus mandamientos en el corazón. Se excusan y obedecen solo con el propósito de que te calles la boca. Solamente con ese propósito, para que dejes de molestarlos. Pero su corazón no sufre ningún cambio, hermano. Ni un solo cambio. Solo su conducta externa, ¿te das cuenta? Usted sabe, hermano, que este mismo problema encontró Jesús en los líderes religiosos. Personas que tenían la ley de Dios y que aparentemente eran muy obedientes. Pero su obediencia era solamente externa. Ellos tomaban los mandamientos de Dios y los aplicaban solo a su conducta y no a su corazón, hermanos. Permítame por favor ilustrarle qué pasa si solo tratamos la conducta externa de un niño o joven sin tratar el problema del corazón, que es el corazón mismo. Esa es una cita de Sujemichel. En los tiempos, hermanos, cuando Jesús predicaba su palabra en el Sermón del Monte, Él comenzó a exponer este problema a las multitudes que habían sido enseñadas por los líderes religiosos. Los judíos pensaban, escuchen lo que ellos pensaban, que los mandamientos de Dios solo se enfocaban en restringir las malas acciones externas de las personas y que no tenían nada que ver con el corazón. Y así es como ellos enseñaban al pueblo. Ellos pensaban que si se portaban bien, Dios se agradaría con su buena conducta y los recompensaría. Pero ahora vamos a mirar, hermanos, cómo Jesús confronta este error con consecuencias eternas. Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21 y 22, hermanos. Jesucristo les dice a estos líderes religiosos y a las multitudes que estaban allí en ese monte, hermanos, escuchando al Señor. Dice, habéis oído que se dijo. ¿Qué habéis oído, hermanos? Nos da a entender que le está hablando a personas, ¿no es así? Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Este es uno de los mandamientos del Decálogo, hermanos, del Antiguo Testamento. No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, dice Jesús. Ahora yo quiero que observe cómo Jesús ve este mandamiento muy diferente a cómo lo veían los judíos. Ellos limitaban este mandamiento solo a actos externos e ignoraban el corazón del problema. Se felicitaban a sí mismos porque sus manos no estaban manchadas de sangre, según ellos. Ellos habían guardado ese mandamiento muy bien, pensaban. Y pensaban que Dios se agradaba de ellos. Por eso Jesús comienza diciendo, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás? Pero en el versículo 22, hermanos, dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, es decir, maldito, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, es decir, que insulte a un hermano, dice, será reo del infierno de fuego. Parece que Jesucristo tiene otro enfoque, hermanos. Jesús les dice que el mandamiento abarca más que la conducta y trata con la raíz del asesinato, hermanos. Trata con la raíz del asesinato. Lo que Jesús está diciendo es que lo que lleva a una persona a matar a otra es la ira y el odio que está en el corazón. Lo que Jesús está diciendo con esto es que cuando estamos enojados, maldecimos e insultamos, son conductas que nos dicen que hay ira o resentimiento en el corazón y que puede llevar a alguien a asesinar a otra persona. Jesús ve el pecado escondido detrás de una buena conducta. Ellos decían, yo he cumplido el mandamiento, yo no he matado a nadie. Y Jesucristo dice, ¿estás seguro de eso? Porque si tú tienes ira,
Si tú tienes rencor en tu corazón, ya lo has hecho. Ya has cometido pecado. Es decir, los fariseos se enfocaban en lo externo, en la conducta. Y Jesucristo dice, no, ese no es el problema. El problema es tu corazón. Entendamos, hermanos, Jesús no solo quiere quitarle el arma a un asesino con la que piensa matar a otra persona. Jesús más bien quiere quitarle esa ira asesina que está en el corazón de la persona. Sería absurdo solamente quitarle el arma a un asesino, ¿sí o no? Es decir, hablando del Señor. Eso lo puede hacer el gobierno, eso lo puede hacer un policía. Pero Dios, hermanos, Dios se enfoca en el corazón de las personas. El pecado nace primero en el corazón y después se lleva a cabo en la conducta. Los fariseos hacían exactamente lo mismo con el adulterio, hermanos. Estaban contentos de que ellos no se habían metido con ninguna mujer sexualmente. Y Jesús les dice, no es suficiente tratar la conducta. Si ustedes miran a una mujer y la desean en su corazón, ya han cometido adulterio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esto está en Mateo 5:23. Si nota, Jesús va a la raíz del problema y no solamente a las hojas, hermano. No solo a las hojas. Hermanos, ¿de qué sirve darles una larga lista de prohibiciones a los fariseos si al final dentro el pecado queda completamente intacto? Completamente intacto. Es decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y ellos no lo hacen. Pero dentro de ellos burbujea el pecado. Hierve como un volcán el pecado en sus corazones. Así es que lo que hace Jesús es descubrir el pecado en el corazón. Hermanos, podemos quitarle la pistola a un asesino, pero él puede ir a conseguir otra, ¿no es cierto? Hermanos, podemos quitarle la botella a un alcohólico, pero él puede ir a conseguir otra, ¿no es verdad? Lo que Dios hace es quitar el odio asesino. Lo que Dios hace es quitar esos pecados que llevan al alcohólico a consumir alcohol. Eso es lo que Dios hace. Hermanos, y ese es el enfoque que Dios quiere que nosotros tengamos. Usted le puede quitar su PS5, hermanos. Usted le puede quitar su teléfono tratando de corregir su conducta, pero si usted no trata los problemas del corazón de su hijo, eso no le va a ayudar en nada. Solamente lo va a llenar de ira y de enojo y de rencor hacia usted. Por eso después no quiere ni hablar con usted y se comportan rebeldes. Ahora, yo no estoy diciendo tampoco con esto que les deje el teléfono a mansalva, porque sabemos que ahorita es un gran problema. Pero tenemos que encontrar el balance de la disciplina y el amor, hermanos. Ahora, ¿cómo tratamos solo la conducta de nuestros hijos? Cuando tratamos solo la conducta de nuestros hijos, ellos se convertirán posteriormente en fariseos, hermanos. Bien portados por fuera, pero por dentro un mundo de maldad. ¿Cuántas jovencitas de 12 y 13 años en adelante ya han tenido 2 o más novios? Y quién sabe si también han tenido ya sexo. Pero sus padres tal vez no lo saben o son alcahuetes. Lo permiten, se quedan callados. O tal vez esos jovencitos que tenemos ya han usado cigarros o droga o dicen malas palabras. No en casa, hermanos, no en la iglesia, no en la escuela, pero sí a escondidas con sus amigos. Posiblemente. ¿Cuántos hijos son bien portados en casa y en la iglesia nuevamente, repito, pero a escondidas ya son adictos a la pornografía o a videos de juegos? Hermano, solamente trata de quitarle el videojuego a tus hijos o el teléfono y después nos vienes a dar testimonio a ver cómo te fue. A ver cómo te fue. Entre otras cosas, hermanos, al tratar solo la conducta, les estamos diciendo que cuando tengan hijos, escuchen el mensaje escondido, cuando como padres solo tratamos la conducta, les estamos diciendo que cuando tengan hijos, eso es lo que ellos deben de tratar con sus hijos. Es decir, a repetir el mismo problema que nosotros estamos repitiendo de nuestros padres. Pero, hermano, ahora permítame, ya para ir terminando, cambiarle el panorama por un momento. La conducta, repito, es la manera en que nosotros sabemos
que el corazón de nuestros hijos tiene pecado que se necesita tratar, ¿no es así? Eso es algo que debemos aprender como padres. Ahora permítame darle algunas aplicaciones prácticas. Primero, voy a volver a repetir el mismo principio. Debemos siempre recordar que la conducta de nuestros hijos es solamente una señal de que hay pecado en su corazón. Así es que cuando nosotros ya los veamos, a nuestros jóvenes o niños, con esas conductas que no son propias, que no son correctas, respondones, rebeldes, enojones, nosotros inmediatamente vamos a entender que el problema ya está en el corazón y no en la conducta. Entonces ya vamos a tener un principio sobre cómo tratar ahora con ellos. Ahora esto tengo que volverlo a repetir, hermanos, que quede claro. No significa que ignoremos su conducta y no la tratemos. Las escrituras nos mandan tratarlas bíblicamente. Ese tema, hermanos, como lo dije anteriormente, lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, la semana que viene. Pero 3, debemos ayudarlos a identificar su pecado. En eso consiste el trabajo del pastoreo. Si usted se da cuenta, hermanos, ese es uno de los trabajos que los pastores de la iglesia tienen, ¿verdad? Ayudar a los hermanos en consejería a identificar su pecado. Lo mismo hacemos con nuestros hijos. Debemos ayudarlos a identificar ese pecado y señalarlo como algo que no es bueno para él. Porque ellos no entienden que esos pecados, los primeros dañados son ellos, hermanos. Los primeros dañados son ellos. El día de hoy tenemos adultos que se comportan como niños. Que hay que cuidarlos como niños, que no saben hacer nada. Inútiles, su esposa y su mamá. Y eso, hermanos, porque no se les ayudó a entender. No se trató el pecado en su corazón. Así es que tenemos que ayudarlos a identificar esos pecados y señalárselos como algo que no son buenos para él, pero tampoco para los que lo rodean. Y debemos también con las escrituras, si es posible, mostrarles que Dios no aprueba dichos pecados. Es decir, tenemos que acudir al corazón. El corazón también tiene entendimiento. Tenemos que tratar con las escrituras, con entendimiento en sus pecados. 4. Debemos comenzar a hablarles de arrepentimiento y enseñarles a pedir perdón a Dios por sus pecados, aún desde pequeños. Es decir, que cuando ellos ya están listos para ponerlos de rodillas y decirles, vamos a orar antes de dormir, nosotros tenemos que guiarlos ya, desde ya. No asuma que ellos no saben. No asuma que ellos no saben. De hecho, aunque no lo sepan, ellos van a ir aprendiendo gracias a su instrucción. Cuando lo escuchen a usted pedir perdón por sus pecados y ayudar a sus hijos en oración a pedir perdón por sus pecados, que de momento nosotros les llamamos travesuras, pero que esas travesuras de ninguna manera son algo bueno. A veces son un riesgo para ellos, ¿sí o no? Siempre el pecado va a ser un riesgo para ellos y debemos ayudarles a que ellos se encuentren en el arrepentimiento en Dios. Debemos enseñarles. Y 5 y último, debemos guiarlos a Jesús siempre con cada pecado. Decirles que en Cristo hay perdón de dichos pecados y que su única esperanza está en arrepentirse de lo que hay en su corazón oculto al mundo, pero no ante Jesús. Debemos decirles que deben de creer en Él como su Salvador y sus pecados serán perdonados. Hermanos, yo les quiero dar una noticia, por si ustedes a lo mejor no la han escuchado. Lo que yo acabo de decirles, hermanos, es prácticamente parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Y la noticia que yo les tengo que dar a los padres es que no existe un Evangelio para niños. No existe un Evangelio para niños, ni hay otro Evangelio para jóvenes, ni tenemos otro Evangelio para adultos, hermanos. Solamente hay un Evangelio. Un solo Evangelio según Gálatas capítulo 1 versículo 7. El mismo Evangelio que se le predicó a usted es el mismo Evangelio que le predicamos a nuestros hijos. Es el mismo Evangelio que nuestros hijos necesitan escuchar. Es decir, que nosotros somos pecadores, como dijo Paul Tripp, criando pecadores, hermanos.
Ellos necesitan el mismo evangelio. Use la misma gracia que el Señor le otorgó a usted. Todos los días, escucha, todos los días. Ya que somos muy propensos a perder el control, pensemos en la gracia que Dios ha tenido con nosotros, en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. No solamente les predicamos a nuestros hijos el evangelio, también les modelamos el amor de Cristo que tiene con nosotros como pecadores. También les modelamos la misma paciencia que Jesucristo tiene con nosotros como pecadores. También les modelamos la misma bondad que el Señor tiene con nosotros como pecadores. Y hermano, estoy hablando de usted, papá, y actualmente. ¿No es verdad que Dios sigue teniendo gracia, perdón, bondad con usted? Bueno, el Señor quiere que usted también sea un modelo de la misma gracia con sus hijos. Somos llamados a criar hijos para el Señor, hermanos. El Salmo 127, versículo 3 al 5 dice: he aquí, don es regalo, hermanos. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Y como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Hermanos, no nos conformemos, por favor, con tener hijos buenos. Esforcémonos porque sean salvos. Porque sean salvos. Eso requiere pastoreo del corazón de nuestros hijos que son pecadores. Eso requiere tiempo, hermanos. Criarlos en la amonestación del Señor para que sean salvos es una labor de toda la vida, hermanos. De toda la vida. Nunca pienses, como dije la semana pasada, que estás solo en esta empresa. Dios está involucrado cuando pastoreas ese corazón y los instruyes en las amonestaciones del Señor. Dios está involucrado en la crianza de tus hijos. Cada que tú amonestas a tus hijos, aunque tú de momento no veas un cambio inmediato, estás construyendo sin saberlo a un siervo, a una sierva de Cristo que a su tiempo tendrá su fruto. Cuando los amonestamos de esta manera, cuando tratamos su corazón, nosotros quisiéramos resultados inmediatos, hermanos, pero ese fruto viene a la larga, a la larga. Cuando vemos a nuestros hijos que están ya involucrados en los asuntos de la iglesia, cuando vemos a nuestros hijos que ya están adorando, que ya también cargan su Biblia y no tenemos que gritarles ni amenazarlos. Ellos saben que ya son cristianos y que deben de cargar las escrituras. Ellos aman a Dios. Cuando nosotros vemos eso, hermanos, nuestro corazón se llenará de gozo. Porque aunque no fuimos padres perfectos, nos esforzamos por hacer todo lo posible por pastorear su corazón. Hermano, con esto termino. Dios ama a tus hijos. Dios los ama tanto que los puso en un hogar cristiano. Y ellos no lo saben. Ellos no saben qué tan privilegiados son de estar en un hogar cristiano. En varias ocasiones, mi niña Melissa me dijo en 3 ocasiones: papá, dice, estoy contenta, dice, de estar en un hogar cristiano. Así, con esas palabras, literal. Dice, todos los papás de las niñas de mi escuela están divorciados. Dice, todos, papá. Dice, sus papás están divorciados. Y si ellos tienen muchos problemas. A la edad de 9 años me decía que muchos de esos niñitos ya creían que eran homosexuales. Y siguen comportándose igual porque no hubo quien los corrigiese en su corazón. Hermanos, tengamos cuidado del corazón de nuestros hijos. Pero, hijos, jóvenes que están aquí, de verdad, ustedes no saben qué tan privilegiados están por Dios de estar en un hogar cristiano. Se van a dar cuenta que sus padres no son nada perfectos, pero si ustedes los hubieran conocido sin Cristo, eran peores. Eran peores. Muestren reverencia a sus
sean obedientes a sus padres, para que Dios les dé la albura de vida y les vaya bien. Amén. Pongámonos de pie. Amado Jesús, ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a entender que detrás de cada conducta de nuestros hijos hay un corazón que necesita ser confrontado con las Escrituras, ser llevado a los pies de Cristo. Hay un corazón que necesita ser suavizado. Hay un corazón que necesita ser renovado por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que tú hiciste con nosotros. Éramos rebeldes y no buscábamos de ti, oh Dios. Éramos rebeldes y no queríamos saber nada absolutamente de ti hasta que tú nos buscaste. Hasta que tú nos amaste. Cuando tú cambiaste nuestro corazón duro de piedra y nos pusiste un corazón de carne, un corazón que escucha tu palabra. Entendimos que estábamos perdidos. Así mismo pasa con nuestros hijos. Ellos no lo saben, pero están perdidos. Ellos no se dan cuenta, pero están ciegos. Y la única luz que ellos pueden vislumbrar o ver es la luz que como padres les podemos proveer a través de pastorear sus corazones con el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, oh Dios, porque es un trabajo tan fuerte. A veces perdemos el control. Estamos tan frustrados. Por favor, trae a nuestra memoria la gracia y el perdón que tú has tenido con nosotros para que así nosotros recuperemos nuevamente la paz y podamos perdonar esos pecados de nuestros hijos que a veces calan hondo, que a veces lastiman, que llegan tan profundo, porque a veces no valoran el esfuerzo que hacemos como padres por darles lo que nosotros nunca tuvimos. Y por criarlos de la manera que a nosotros nunca nos criaron. Ayúdanos a que con tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo ellos puedan mirar el privilegio que tienen de estar en un lugar cristiano. Y ante todo bendícelos, oh Dios. No los dejes pecar. Que no encuentren paz en el pecado. Líbralos de todo mal. Ayúdalos, Señor, para que sean sabios y se aparten del peligro del pecado. Tráelos a tu presencia, oh Dios. Que tu Espíritu Santo nos convicte de pecado, de justicia y de juicio. Que ellos vengan a ti, oh Dios. Y Padre, ayúdanos a ser un modelo de tu amor y de tu gracia a nuestros hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.